ex candidato presidencial y también líder, presidente, director nacional de Suma, el abogado Guillermo Celi. En Puerto Viejo está Guillermo, ¿no? ¿Cómo le va? Qué gusto enorme. Un gusto, Alberto, Jaime, Lucía, un abrazo especial para ustedes. Un saludo a todos los radioescuchas de I-99. Así es, estoy en Puerto Viejo, aquí en Manabí, escuchándolos atentamente. Hace un momento, la terminación de la entrevista de Henry Cucalón, a quien le envío un saludo a Henry. Fuimos colegas legisladores en el periodo anterior. Sí, y siempre es importante también dimensionar estos temas de gran trascendencia, ¿no? A veces nos quedamos con que se hace el análisis desde Quito, desde Guayaquil, como si el Ecuador empezara y terminara ahí. Y por eso nos encanta también extendernos a otros puntos de la patria, donde también pues hay que escuchar esas voces. ¿Cómo reciben allá en Manabí este planteamiento de consulta popular de parte del gobierno, Guillermo? Mira, Alberto, yo he sido muy claro en señalar y dividir el análisis de la consulta popular desde dos aristas. La una desde el lado de la oportunidad y de la acción política y la otra desde el lado constitucional y de fondo de lo que necesita el país. Si tú me preguntas en cuanto a la primera arista, yo ahí sí soy claro y ustedes me conocen, a mí me gusta decir la verdad y como buen manaba soy frontal y claro. Esta es crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque en la realidad hoy día tenemos un gobierno lamentablemente muy desgastado, un gobierno con niveles muy paupérrimos de popularidad y quien lanza el paquete de enmienda o de consulta popular es el gobierno nacional, sin hacer un proceso de que nacen las preguntas del cuestionario de la consulta popular desde la necesidad ciudadana. Primer punto. Segundo punto, esta consulta popular con temas de fondo de verdad debió habérsela realizado en los primeros 90 días o 3 meses de gobierno. Así lo había planteado yo en mi plan de gobierno, en el plan nacional de gobierno de Suma y de Guillermo Celi, porque al país había que darle soluciones inmediatas una vez posesionado como presidente de la República y no esperar tanto tiempo y buscar una consulta como esperar ser esta consulta una boya de salvación ante la impopularidad del gobierno que está anclada lamentablemente a esta consulta popular. Y en la arista número 2, que me refería al inicio de mi intervención, es la arista de los temas de fondo que obviamente tienen que ser analizados, que tienen que ser auscultados, debatidos por la ciudadanía, por los diferentes universidades, es decir, por la academia, en los medios de comunicación, en el barrio, para ver si conviene o no conviene y qué pregunta conviene, qué pregunta realmente tiene una trascendencia de fondo en relación a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, que es lo que queremos. Claro, aquello de la temporalidad siempre va a ser un tema, ¿no? De análisis, de debate, de cruces de criterios. Pero en el fondo, precisamente se requiere cambios, ¿no? Se requiere cambios y esos hay que irlos impulsando. Dado aquello, básicamente, ¿qué nos presenta este escenario? Luego del análisis que haga la Corte Constitucional y ante la posibilidad de que pasen justamente los ejes temarios a la consulta, ¿qué crees, Guillermo, que se podría generar? Mira, primero que hoy día el paquete de enmienda o de preguntas está en manos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que analizar dos temas en particular, la vía a seguir para esta consulta popular y segundo, la constitucionalidad por el fondo y por la forma de lo planteado por el régimen de turno. En ese sentido, hay que estar atentos a esos pronunciamientos, dictámenes por parte de la Corte Constitucional, pero si tú entras a analizar a profundidad las 8 preguntas, hay por lo menos 4 que se las puede ejercer desde la acción administrativa y de toma de decisiones por parte del gobierno sin necesidad de pasar por una consulta popular. Las otras, es decir, en un número aproximado de 4, me parece que no solucionan lo importante. Yo no veo que se tomó
una iniciativa en relación a asuntos de carácter económico. Y económico me refiero no de la macroeconomía, me refiero a la economía ciudadana, el tema de la central de riesgo, de la cual yo he venido peleando permanentemente, que se ha convertido en la muerte civil de los ecuatorianos, inclusive en la Asamblea Nacional, de las 8 leyes que aprobamos como bloque legislativo de suma, porque hay que decir que, y en mi caso particular y en el caso de nuestro partido, dejamos una huella, y si hay una diferencia entre legisladores que en su momento y bloques legislativos que fuimos a trabajar, que generamos claras respuestas a los ecuatorianos, y lo que estamos viendo hoy día en la Asamblea Nacional, donde está por la pata los caballos. Pero necesariamente hay que reactivar la economía de la familia ecuatoriana. Hay una ley de quiebras que debe tratarse en la Asamblea Nacional y establecerse, si se quería cambiar las cosas de fondo y darle una respuesta al ciudadano, es a través de una consulta popular, una pregunta que tenga que ver con liberar a la gente de la central de riesgo, con el tema de mejorar la economía popular y solidaria, y de eso no hemos visto nada. Y también un tema fundamental como el tema de la justicia, el Consejo de la Judicatura. Vemos ahí una pregunta, y entrando ya en materia de las 8 preguntas, una relativa a la Asamblea Nacional, como que disminuyendo el número de asambleístas ya se cambió la realidad. Y este es un tema primero de doble vía. Una responsabilidad de los partidos y movimientos políticos de qué ciudadanos y ciudadanas se incorporan en las listas para asambleístas, y por otro lado también una responsabilidad del ecuatoriano que va a votar a saber elegir bien. Y ahí lo que vemos es simplemente una pregunta gancho, simplemente por el tema de que la Asamblea Nacional está muy desgastada, pero de disminución, con eso no generas calidad ni mucho menos. Nosotros tenemos una pregunta clara al respecto, que la tenemos planteada inclusive en nuestro plan de gobierno para ese caso en particular, que es no la disminución necesariamente del número de asambleístas que se puede dar producto de la fórmula que estamos aplicando, es que se dé la elección de un asambleísta por circuito electoral de 100.000 habitantes. Con eso tú logras 2 cosas. Primero, que ese asambleísta único que se elija por una comunidad de 100.000 habitantes, lo cual, o electores, lo cual le permita a ese elector en esa comunidad, en esa circunscripción electoral, elegir a la persona que realmente conozcan y que tenga sus atribuciones, o que también el pueblo ecuatoriano o esa circunscripción se equivoque. Okay. Eso se va a diferenciar una asamblea completamente con mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque inclusive en proceso de revocatoria para un legislador electo por una circunscripción de 100.000 electores, es mucho más fácil llevarla a cabo cuando éste no cumpla que con lo que está planteando hoy día la consulta popular. A esta hora seguimos generando más reacciones a lo largo del país en torno a este tema tan relevante, tan importante. En Puerto Viejo nos atiende Guillermo Celi, ex candidato presidencial, ex asambleísta y director nacional de Suma, organización política de nuestro país. Lucía Jaramillo tiene otras consultas. Gracias, Alberto. ¿Cómo te va, Guillermo? Un gusto poder conversar contigo. Y sin duda el tema de la seguridad es un tema que nos preocupa a muchos ecuatorianos. Ya es cada vez más invivible salir a las calles y estar con esta preocupación. Sin embargo, hemos escuchado declaraciones de varias autoridades que señalan que se puede actuar sin gastar. Es decir, que el tema de seguridad, incluir dentro de las preguntas tal vez no era necesario cuando se puede actuar. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo he sido muy claro, Lucía, y te envío un saludo a la distancia. Siempre es un gusto conversar contigo. Primero, que el tema de la seguridad va de la mano con un plan estratégico para combatirla y enfrentarla, desde doble vía, desde una vía preventiva y desde una vía combativa. Así es. Y eso es lo que hemos visto, y eso depende no necesariamente de una consulta popular, eso depende de la decisión del gobierno, de un gobierno y de una acción multinacional para enfrentar de manera coordinada con varios países, entre ellos Estados Unidos, España, Francia y otros países, el Reino Unido, para combatir frontalmente al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. Pero son con acciones en concreto, y no es menos cierto y no es menos decir que la acción preventiva es fundamental, que hay que empezarla ahora, y eso significa educación. Yo a un año y algo más de gobierno no escucho
que el régimen actual haya hecho una profunda reforma educativa en lo que son escuelas y colegios, que es uno de los temas que se cae a gritos por parte de la familia ecuatoriana para implementar materias que son fundamentales para ir formando ética y moralmente a la juventud. Materias como, por ejemplo, moral y cívica, lugar natal. Yo te pregunto si los chicos ahora conocen a nuestros héroes históricos y heroínas históricas del país, como un Rumiñahui, como una Manuela Sáenz. Esos son los temas que deben de proyectar a una lucha combativa, por un lado, que ya me voy a referir, y una lucha preventiva ante lo que hoy día está pasando el flagelo del crimen organizado. Y entonces, en la lucha combativa, ahí lo que se necesitan que son más recursos, por supuesto que sí, inteligencia, contrainteligencia, estar adelantado a los hechos que se pueden dar y no estar simplemente reactivos cuando ya los hechos se han consumado. Y eso es lo que hay que decirlo. Esto se necesita un plan estratégico, no solamente del Ecuador. El Ecuador tiene que apoyarse en países amigos como Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia. Eso es fundamental. Y concuerdo contigo porque en un plebiscito se gastará dinero para averiguar algo que la gente ya quiere, es decir, seguridad. Ahora, tú mencionabas que era importante hacer una consulta popular al inicio del gobierno de Guillermo Lasso, ¿verdad? Entonces, ahora sabemos que lamentablemente el gobierno de Lasso no cuenta con una popularidad alta, con el apoyo popular. ¿Hacerlo ahora no lo vas a desgastar? ¿Qué opinas tú? Bueno, es lo que te estoy señalando, que es crónica de una muerte anunciada. Porque ¿qué están haciendo los detractores del gobierno? Que están anclando lo que está pasando, que la propuesta de consulta popular viene del Ejecutivo y entonces de una forma muy simplista es vota no porque estás en contra del gobierno, o los que votan sí es los que están a favor del gobierno. Y eso no es así. Las consultas populares hay que analizarlas. Los ciudadanos, los ecuatorianos, somos gente pensantes, inteligentes, en los cuales hay que analizar qué fórmulas y qué preguntas de ese paquete de consulta popular son positivas para el país, cuáles no, pero no hacer un análisis simplista. Pero lo que estamos viendo es que comunicacionalmente así se lo está vendiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno no lo hizo, primero, en los primeros 90 días, segundo, porque no lo hizo con un proceso de ciudadanización de las preguntas para la consulta popular, sino de la noche a la mañana sacaron un paquete en medio de un momento difícil de impopularidad del gobierno para tratar de buscar a la consulta popular como una boya de salvación y no necesariamente como un tema de fondo que debe ser analizado por los ecuatorianos. Yo te decía un tema importante, el tema de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se preguntó más bien cambiar la mecánica de elección por circunscripciones electorales de 100.000 electores, con lo cual eligen un legislador por cada 100.000 electores, y lo cual ahí sí, con una circunscripción pequeña, con un solo elegido, es mucho más fácil llevar adelante una permanente vindicta pública a ese funcionario, legislador, cuando cumple, y que bien que lo haga, y planteándole a esos electores también propuestas a ese legislador, como hay en democracias modernas. Y también cuando no cumple es mucho más fácil entrar en un proceso de revocatoria, porque sabes quién es, sabes dónde vive, sabes qué está haciendo, si está cumpliendo o no. Entonces no puede ser una pregunta simplista. No, disminuyamos el número de legisladores, eliminemos los alternos, como que eso va a ser la panacea. Y no es así. Y te habla quién fue jefe de bloque, del bloque de Suma. Y tengo que decirlo, porque hay que decirlo a la ciudadanía, cumplimos a cabalidad toda nuestra propuesta de acción legislativa. Aprobamos 8 leyes, entre ellas la de Polo de Desarrollo Económico para apoyar justamente a la economía y la generación de empleo de los ecuatorianos. La ley que permite hoy día masificar el deporte con la doble deducibilidad del aporte para las escuelas formativas en el impuesto a la renta. Eso lo hicimos nosotros. Y eso es lo que está generándose hoy día. Así que sí se puede hacer. Por la responsabilidad, yo hablo del lado de Suma, nosotros hemos sido muy responsables al elegir a nuestras candidatas y candidatos, en este caso para la Asamblea Nacional, pero también para alcaldías y prefecturas. 3 minutos, sigue con más preguntas mi compañero Jaime Velázquez. Gracias, Lucía. ¿Qué tal, Guillermo? Placer tenerte por acá. La verdad es que escuchándote te salta la duda, ¿no? Es decir, en estos momentos entonces, si ustedes fueran gobierno, en el caso hipotético no consentido,
tú no recomendarías hacer la consulta popular. Es decir, hay que cambiar la estrategia, porque la verdad es que en estos momentos el gobierno es la única opción que tiene, preguntar a la gente lo que puede y lo que le dejan preguntar, porque es la verdad. Aquí palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿no? Jaime, un abrazo para ti. Igualmente. De ninguna manera, si fuéramos gobierno, ya nosotros hubiéramos pasado hace meses la consulta popular. Los primeros 90 días la hacíamos realidad. Eso me porque acuerdo esa era contigo. una propuesta de mi gobierno, que estaba en el planteamiento y en la propuesta de campaña que está inscrita en el Consejo Nacional Electoral. En los primeros 90 días, nosotros ya en este momento estuviera articulándose el resultado de la consulta popular. Y ahí te digo el tema de la asamblea, qué hacer, porque a mí no me gusta decir que las cosas no son por esa vía sin dar una alternativa. Y la alternativa es elección de circuitos electorales por 100.000 electores por cada asambleísta. Uno solo, nada que empaquete y esas. No. Uno solo. Eso permite tener ahí sí una vigilancia del ciudadano y que obviamente se obligue a las organizaciones políticas a poner hombres y mujeres, mujeres y hombres de calidad dentro de esa categoría de asambleísta de las diferentes provincias. Punto número 1. Punto número 2, te lo he señalado, un tema de carácter de fondo, que es el carácter económico, el tema de lo relativo a la famosa central de riesgo y reactivación económica de la gente, Sí, porque Guillermo, hay que preguntarle al ciudadano, ¿y qué es lo que está pasando con el ciudadano? El ciudadano tiene dos preocupaciones. El Perdón temor que te de la interrumpa, delincuencia. perdón que te interrumpa, Guillermo. Entiendo claramente, eso lo dijiste claramente hace un momento. Lo que te pregunto es, entonces, ¿al gobierno qué le queda? O sea, ¿preguntar o no preguntar? Esa es la pregunta que te hago yo a ti. ¿Tú irías a la consulta popular o no? O porque cambiar lo que tú estás diciendo no se puede, ya están las preguntas ahí. No, yo lo que me refiero es que se debió haber hecho. En este momento, yo lo que considero es que el gobierno, ante la impopularidad que hoy día le abruma, porque es evidente, porque no ha tomado las acciones y las decisiones políticas adecuadas y de ejercicio de gobierno, lanza una consulta popular a destiempo, por eso te lo estoy señalando, a destiempo, pretendiendo ser esta una boya de salvación ante su impopularidad. Ahora bien, aquí hay que analizar los temas de fondo. ¿Y cuáles son los temas de fondo? Por ejemplo, el tema relativo a lo de la fiscalía. Ni la propia fiscalía está de acuerdo, o sea, ni siquiera analizaron el tema a la función, en este caso a la Fiscalía Nacional o Fiscalía de la República, el análisis de que se iba a plantear una pregunta para darle mayor autonomía, de lo cual yo estoy de acuerdo. La Fiscalía tiene que tener autonomía, por supuesto que sí, pero no creándole, de acuerdo a la oposición que ha planteado la propia Fiscalía, un consejo de fiscal o de fiscalía. Entonces, ¿por qué no se analizó eso? ¿Por qué no se planteó esos temas desde el lado ciudadano y que más bien sea una ciudadanización de la consulta popular? Pero ahora lo que se está haciendo es que esta consulta la plantea el gobierno y de ahí vienen ya los ataques velados, por lo cual yo concluyo que esta es crónica de una muerte anunciada, una consulta popular que debe ser analizada, que debe ser debatida, que debe ser dimensionada y que debe ser obviamente para el beneficio de los ecuatorianos. Ya, pero a ver, yo entiendo esa parte. Y lo que te quiero decir es que, ya como suma, ¿van a apoyar ustedes la consulta popular? Porque la verdad es que, o sea, en estos momentos el gobierno tiene una serie de preguntas que, digamos, mal o bien las ha hecho y hay que ir para ver si es que el Ecuador le beneficia o no esas preguntas, que eso debería ser el análisis real. Y la pregunta es, todas las inquietudes que plantea el gobierno son a nivel ciudadano o no. Y yo creo que sí, en algunas cosas, ¿no? Hay otras que obviamente son un poco más técnicas, pero si tú le preguntas que la Fuerza Armada esté con la policía coordinando acciones, yo te voy a decir que sí. O sea, es algo lógico. Entonces, para mí, muchas preguntas que están ahí, la respuesta es sí. Y para hacerlo, tenían que hacerlo de esa manera para poder cambiar un poco la Constitución. Esa es la cuestión que te pongo yo a ti es, ¿van a apoyar eso o vas a quedarte en el lado de crítica, decir que no debería ser la consulta en estos momentos? Mira, Jaime, nosotros, al igual que los ciudadanos, en suma, no somos aborregados. Nosotros tenemos la capacidad, al igual que los ecuatorianos, de discernir y analizar. Vamos analizando las preguntas. Pregunta número 1, sobre Fuerzas Armadas con Policía Nacional para luchar en contra de la delincuencia. Ese es un tema de que ya se lo está llevando a cabo a través de los estados de excepción y ¿es positivo? Sí, es positivo. ¿Eso soluciona todo el problema? No lo soluciona. ¿Esa es la panacea? No es la panacea, porque ya he hablado que se necesita una estrategia nacional y con varios países amigos para luchar contra la delincuencia. Pero es un tema positivo, por supuesto que es positivo. Hay que ver desde el marco constitucional. Yo soy abogado, soy jurista.
Hay que ver si eso, y hay varios fallos, hay varias resoluciones también de organismos de derechos humanos a nivel internacional que se oponen a esa posición desde el punto de vista jurídico. Vamos a ver qué pasa en la Corte Constitucional, más allá que yo estoy de acuerdo. Segundo, pregunta número 2, que es en relación a la extradición de connacionales. No es la panacea, pero es parte de una de las acciones para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Es positivo? Es positivo. Hay que también esperar el dictamen de la Corte Constitucional. De ahí las dos últimas preguntas, para pasarnos también hacia la pregunta 7 y 8. Estoy de acuerdo en el tema del apoyo y de las acciones de comunidades y de asociaciones y de fundaciones con la lucha contra el cambio climático y la emergencia climática. ¿Es positivo? Sí. ¿Se necesita consulta popular? No. Se necesita acción contundente de política pública de gobierno. Eso no podemos estar esperando la consulta popular. Se lo puede hacer desde ya por parte del gobierno, de acción. El tema de la asamblea, bueno, ya me he referido al respecto de lo que yo considero y que Suma ha planteado, de que sea por distritos electorales de 100.000 electores, un solo asambleísta electo, que es lo que permite tener mayor cercanía con los ciudadanos y poder inclusive revocar el mandato a los que incumplen o a los sinvergüenzas. Clarísimo. Y de ahí, la pregunta de la Fiscalía, me parece que la autonomía está bien, no de la forma en que lo han planteado. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, yo soy coherente con lo que digo desde el 2007. Consejo de Participación Ciudadana es un ente artificial creado, y en ese momento fue creado por el correísmo, para tomarse los órganos de control como les da la gana. Hay que eliminarlo. Ahora no se puede porque esto necesita o una reforma parcial o una constituyente. Eliminarle la competencia fundamental, que es la elección de autoridades. Estoy de acuerdo de que esto vaya a la Asamblea Nacional, pero una Asamblea Nacional electa por cada 100.000 electores me parece que sería coherente y correcto con una democracia moderna de los pesos y contrapesos. Por eso, Jaime, hay que analizar las preguntas y no aborregarse o sí por el sí o no por el no. No, eso no se trata y nosotros no vamos a plantear jamás una posición de esas. Clarísimo, Guillermo. Le doy paso a Javier Segarra, que se encuentra con nosotros, así que adelante, Javier. Gracias, Jaime. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarlo. Mucho se ha dicho que no es el momento adecuado para una consulta popular. Preguntas que en su análisis, como lo que ha señalado, tienen su razón de ser. ¿Qué otra cosa se le tiene que preguntar al pueblo que no sean esas 8 nada más? Bueno, una que es importantísima, relativa al tema económico de la gente, del ciudadano, el tema de la famosa central de riesgo que permita reactivar a la gente de economía popular y solidaria, porque hoy día hay mucha gente que ha caído prácticamente en la quiebra, y la central de riesgo es la muerte financiera de cualquier ciudadano, de cualquier madre o padre de familia. Ese es un tema importante. 2, el tema sobre el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura que tiene que dedicarse única y exclusivamente a la parte administrativa y no meterse en absoluto en la parte disciplinaria de los jueces. Para eso existe la línea de verticalidad en materia de análisis de fallo de corte a corte provincial y de corte provincial a casación en lo que es la Corte Nacional de Justicia. Debe ser a través del órgano jurisdiccional propio y no de un ente administrativo que no meta sus narices donde no le corresponda. Lamentablemente no lo pusieron, es un tema fundamental para que se genere una acción contundente de transformación a la justicia ecuatoriana. Y decirlo, que esa pregunta 2 en relación a la extradición, que es una herramienta para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, también nos llama a una profunda reflexión, que es algo no estamos haciendo bien en la justicia penal ecuatoriana, por lo cual se incorpora esta alternativa adicional de la extradición. ¿Y qué nos queda ahora como sociedad? Entrar en un profundo análisis a la interna para fortalecer la justicia en el Ecuador y la justicia penal. Y yo ahí planteo 2 cosas que son importantes. La primera, que los jueces penales y fiscales tengan un sueldo diferenciado al resto de funcionarios de la función judicial. Es decir, que tengan un sueldo de no menos de $10,000, porque eso les permite tener una mejor condición y ser menormente susceptible a la famosa acción lamentable de la corrupción, pero también con una reforma penal de que aquellos jueces y fiscales que se han encontrado en acciones que sean en contubernio del narcotráfico y la corrupción, tengan acciones penales en contra de ellos de penas
que inclusive lleguen a la pena perpetua. Por un lado hay que darles un sueldo, salario diferenciado, pero al mismo tiempo obligaciones, actuar bien, caso contrario tendrán penas inclusive que sean penas perpetuas. Entonces damos las dos cosas, un derecho y una obligación, y también deben de tener seguridades, sobre todo en aquellos casos donde ya se ha generado una amenaza en contra del juez o fiscal. ¿Eso es lo que tenemos que hacer o no? Eso es, porque estamos aceptando que hay una falencia en la justicia penal ecuatoriana en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero al otro lado, no podemos quedarnos cruzados de brazos como sociedad y empezar a debatir estos temas que son fundamentales para fortalecer la justicia penal en el país. Si en ese aspecto hay una falencia, entonces también habría una falencia o una pérdida de control cuando en esa pregunta uno se dice que las Fuerzas Armadas deberían complementariamente colaborar con la policía. Estaremos perdiendo terreno frente a la delincuencia organizada, al narcodelincuencia o lo que ustedes quieran llamarlo. Ya cuando las Fuerzas Armadas entran a una zona o a una misión en la que la Constitución no les permite, entonces quiere decir que estamos perdiendo la batalla o ya la perdimos hace rato. Mira, Javier, yo considero, y esto sucede en toda sociedad, las sociedades son evolutivas y cambiantes, por eso hay que hacer reformas a las leyes y obviamente a la Constitución en base a esos cambios y transformaciones en la sociedad. Hoy día nosotros no tenemos un conflicto armado con nuestro hermano vecino del Perú. Hoy día el crimen transnacional es ese ejército que está ahí invisible, o el terrorismo o el narcoterrorismo urbano inclusive, es allá entonces que hay que combatir. Es decir, las lógicas en la globalización mundial han cambiado. Entonces, sí considero yo que es importante una acción conjunta, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para combatir esta guerra, que es una guerra que está metida inclusive en nuestros barrios con el terrorismo o el narcoterrorismo urbano. Y es ahí donde se genera, desde mi punto de vista, una evolución al derecho constitucional para darle una respuesta al ciudadano, y que sí es permisible de que las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional luchen contra el crimen transnacional, narcotráfico y estas nuevas formas de guerra que hoy día tenemos los países, lamentablemente. Guillermo, gracias de mi parte. En el panel continúan en la entrevista. Agradecerle. Solo un mensaje, Alberto, perdóname, solo un mensaje de Jorge Alviar, que dice: el doctor Jorge Alviar me decía, felicito a Jaime Velázquez por centrar la entrevista para que responda si apoyará o no la consulta y no y sea claro. De eso se trata el interés del oyente, recibir respuestas claras. Felicitaciones, Jaime, perdón. Claro, sí. ¿Y vas a hacer una consulta, Ramiro? Sí, Guillermo, solo una cuestión. Usted ya no puede discutir el contenido de las preguntas. Es la posición de estar a favor o en contra, por supuesto, de cada pregunta. Quiero hacerte una pregunta puntual. La pregunta va, la oportunidad. ¿Tú crees que debe de mezclarse con las elecciones seccionales o que debe ser un proceso electoral independiente en donde la discusión solo se centre en el discurso de las preguntas, que hasta ahora son 8? Vamos a ver cuántas aprueba la Corte. Coincido con esa pregunta, o el espíritu de la pregunta tuya, Ramiro. Definitivamente se contamina una consulta popular que debe ser limpia para que haya un análisis independiente por parte de los ciudadanos si lo metes tú en la elección seccional. Acuérdate que en las elecciones seccionales la gente, la sociedad, el pueblo, los ecuatorianos están dedicados a pensar en quién va a ser su próximo alcalde, en quién va a ser su próximo prefecto, sus concejales o sus miembros de juntas parroquiales. Entonces, la discusión se va a centrar en aquello, y eso va a generar que se pierda la importancia de una consulta popular. Por eso, y desde el punto de vista también comunicacional y del momento, eso va a estar anclado a la popularidad del gobierno, que es el que lo está planteando, y no necesariamente a un análisis independiente, profundo y sesudo de las preguntas, porque el ciudadano va a estar centrado en sus candidatos a los gobiernos seccionales y no necesariamente a una consulta popular. Ya van a ver qué se va a hacer el resultado. Ahora, en esta fecha de septiembre, me atrevo a decirlo porque evidentemente es lo que va a pasar. Gracias por mi lado, Alberto. Un abrazo, mi querido Guillermo. Claro.
Agradecerle allá en Puerto Viejo, ¿no? Saludos para toda la gente en Manabí, ¿no? A la gente que está sintonizando también esta entrevista. Muchísimas gracias, ¿ah? 9:18 minutos, el ex candidato presidencial y ex asambleísta, director nacional de Suma, Guillermo Celis. Son las 9:18 minutos, don Ramiro.